Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, llenen muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos a la carta a San Juan. Amén. Vamos a leer hoy San Juan, capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos de San Juan, capítulo 7. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Saben? Entonces dice la palabra de Dios que en San Juan capítulo 7, versículo 1, empieza con el tema de que resaltó algunos versículos que son como los más importantes. Dice que los judíos, punto número 1, que los judíos procuraban que matarle. Amén. Entonces hoy en día podemos ver que igualmente que los judíos aún no están a Cristo. Amén. Los judíos aún, ellos están que con el Antiguo Testamento y no quieren que someterse al nuevo pacto. Amén. El Señor dijo su palabra, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Amén. Entonces, aún los judíos, ¿qué pasa? Aún no creen que en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Juan, cuando empieza desde el capítulo 1, versículo 10, él dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Ven? Él dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Primeramente él viene, ¿qué? Para los judíos. ¿Ven? Y los judíos, ¿qué hacen? No le reciben. Entonces dice Juan capítulo 1, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron les da, dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, como los judíos no le reciben, él dice que ahora que los que le reciben a él y creen en su nombre, él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, el pueblo judío, ¿qué pasa? No acepta a Cristo. Sigamos. Juan capítulo 7, versículo 5. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Mire, dice la palabra de Dios que aún ni los hermanos creían que en Jesús. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Juan capítulo 7, versículo 7, seguimos. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. ¿Vale? Entonces, mire, esto es lo mismo que sucede hoy en día. Perdón. Cuando una persona empieza a predicar bien la palabra de Dios, empieza a predicar sobre el pecado, ¿qué pasa? El mundo lo aborrece. Pero si son de esas personas que hoy en día, esos que se denominan que es que apóstoles, que solo predican mensajes, unos mensajes suaves, como para que la gente no se aburra, unos mensajes prácticamente de positivismo, pero no en contra del pecado. Entonces, ¿qué pasa? La gente le agrada a esos apóstoles así. Pero si una persona viene y predica que hay que vivir en santidad, inmediatamente, ¿qué? Le pasa lo mismo que al Señor Jesucristo. Dice que el mundo, ¿qué? Los aborrece, porque testifican en contra, ¿qué? De ellos. ¿Ven? Así estamos hoy en día, ¿no? Como el presidente que está electo ahora que es electo ahora en Estados Unidos, que él no quiere que predique en contra de qué, de la agenda gay, que predica en contra de las lesbianas, bueno,
que no me predique en contra del pecado. Entonces dice que no puede el mundo aborrecerlo a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él, que sus obras son que malas. Amén. Pasemos aquí al capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Dice, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, no, sino que engaña al pueblo. Amén. Entonces, mira, aquí ya estaba dividido que el pueblo. Unos decían que era bueno y otros decían que engañaba al pueblo. Amén. 7:13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Amén. Hoy en día estamos lo mismo, que la gente que no quiere hablar la palabra de Dios, porque sabe que si hablan la palabra de Dios, ¿qué pasa? Si hablan la palabra de Dios como es, les va a dar miedo. ¿Por qué? Porque el mundo se le va a ir que encima. Sigamos, 7:16 dice, de ahí mismo Juan, capítulo 7, versículo 16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Amén. Mire, la doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseña, esa doctrina no es de Él, es la doctrina de Dios. Por eso Él cuando vino, Él dijo que en el Antiguo Testamento decía dice que es que aborreced que a vuestros enemigos. Y el Señor vino y dijo que no es así ya. Ahora hay que amad a vuestros enemigos. Amén. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo que amad a vuestros enemigos. Amén. Entonces cuando vino, prácticamente vino que a colocar todas las cosas en orden. Amén. Entonces el Señor traía directamente una doctrina de Dios. Por eso el pueblo judío, cuando el Señor Jesucristo vino, ellos esperaban ver a un rey, a un guerrero. Pero cuando dieron cuenta que Cristo no era un guerrero, sino que venía a hablar de parte de Dios, de que nosotros debíamos andar conforme a la voluntad de Dios, que debíamos amar al prójimo, entonces ellos dijeron que no. Nosotros no queremos una persona así, queremos un guerrero. Entonces por eso termina el último en contra de él. ¿Amén? Entonces tenemos que la doctrina es de Cristo, ¿no? Es de Dios. Entonces por eso también podemos mirar. Vamos a Juan 5:10, ¿qué dice? Y él testifica en contra también de qué. Dice cuando en Juan 5:10 dice, entonces los judíos dijeron, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, dice, es día de reposo y no es lícito llevar tu lecho. Mire, entonces los judíos estaban en contra del mire que aunque en días de reposo, él sanaba. Amén. Como quien dice, él estaba prácticamente aboliendo el día sábado, el día de reposo. Porque dice la palabra de Dios que el día de reposo es hecho por causa del hombre. Amén. Para que el hombre descanse. Amén. No por qué. Por Dios. Si de pronto necesitan saber sobre este tema, tienen que leer ahí tengo una prédica donde habla sobre el día de reposo. ¿Amén? Para seguir adelante, para no volver otra vez a la misma prédica del día de reposo. Es una prédica donde hablo de Juan, capítulo 5, donde está especificado el capítulo Juan 5, donde habla del día de reposo. Entonces dice que mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Leamos ahí mismo Juan 7:25. Juan capítulo 7, versículo 25 dice, decían entonces unos de Jerusalén,
¿No es este a quien buscan para matarle? Versículo 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Miren, entonces ahí que el pueblo decía que el Señor Jesucristo ya que hablaba abiertamente. Amén, porque los judíos que procuraban matarle. ¿Eh? Entonces decían ellos mismos, ¿será que reconocieron que Él es verdaderamente el Cristo? Bueno, entonces sigamos, vamos a Juan 7:32. Sigamos ahí mismo, Juan 7:32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le reprendiese. Mire que los fariseos y los sacerdotes que mandaron que alguaciles para que le prendieran. Amén. Entonces desde ahí podemos ver, y aquí miramos el 7:37, 7:32 a 7:37. Bueno, entonces tenemos que los alguaciles, que los fariseos mandaron que a detenerlo a él. Amén. Bueno, pasemos aquí Juan 7:38. Amén. Dice, este es muy importante, dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Miren lo que se la palabra de Dios. Juan capítulo 7, versículo 38 dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces, mire, cuando nosotros creemos en nuestro Dios Jesucristo, como dicen las escrituras, dice que de nuestro interior, que de nuestro interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Amén. Dice, entonces, ¿qué dice? 39 dice, esto dijo el Espíritu que debía recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mire, conclusión, que dice la palabra de Dios, que nosotros ¿qué? Debemos que creer en Cristo, amén, como nuestro único y suficiente Salvador, amén, y como dice que la palabra, amén. Por eso él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella traéis la vida eterna y ella la que dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, de nuestro interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. ¿Amén? La palabra dice que por los frutos los conoceréis. Entonces, un verdadero cristiano conoce ¿qué? Por los frutos. Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día y muchas bendiciones.